14 minutos de la mañana. Continuamos con este especial creo que los sábados. Alianzas electorales para 2016. De esto es un camino que todavía hay que recorrerlo, porque hoy día podríamos tener más sorpresas. Estamos con el doctor Jorge del Castillo, secretario general del APRA, el doctor Raúl Castro, presidente del PPC. Estamos presentando pues a dos representantes de una alianza que ya se ha producido, y el congresista Carlos Burús, representante del Movimiento Peruano por el Cambio, que lidera PPK. Y tenemos efectivamente expectativas todavía. La excongresista, exministra Annel Townsend, que ha recibido un poco ciertas bromas e ironías críticas, que va en alianza con Somos Perú y que lidera Fernando Andrade, y con Restauración Nacional, que lidera el pastor y congresista Humberto Lay, todo esto en la agrupación de César Acuña. Y Fernando Tuesta, politólogo, es jefe de la OMP. ¿Cuál es el panorama electoral? ¿Qué significan las alianzas? Y hasta dónde estas alianzas pueden ser a futuro sumamente interesantes o constructivas. Muy buenos días, señores. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Cada vez que se produce este tema de las alianzas, la duda que se presenta es: ¿son solamente coyunturales o en realidad son intentos de construir un camino común y que hay que ver ya en el trayecto político cómo van las cosas? Son entonces, si es coyuntural, es solamente para poder reforzar en el momento electoral la votación, y en algunos casos, en grupos menores, poder garantizar que no se pierda la posibilidad de continuar como partidos. Mi pregunta es esa: ¿cuán importantes son las alianzas electorales? ¿Cuán coyunturales lo son? Doctor Jorge del Castillo, bienvenido. Muy buenos días a todos. A nadie ha sorprendido esta aproximación, no sé si matrimonio, pero en fin. Comunión. Comunión, ya. Bueno, la idea es la siguiente. En primer lugar, permítame saludar al Partido Popular Cristiano y a sus militantes, ¿no? En la persona de su presidente, don Raúl Castro, de la lideresa, la doctora Lourdes Flores, y sus dirigentes y afiliados, porque hemos decidido dar un paso trascendente e importante, que va mucho más allá de lo que podríamos interpretar, como usted menciona en la pregunta, un tema solamente por las elecciones. Nosotros estamos planteando una alianza que sin duda será electoral, pero que tiene una vocación de gobierno, ¿no? De gobierno a nivel ejecutivo, a nivel del Congreso, y por un tiempo mucho más largo de lo que usualmente las alianzas en el Perú han funcionado. Entonces, esto es un tema trascendente. Y se basa, primero, no porque tengamos uno u otro la necesidad de pasar la valla, pues no es ni el caso ni del APRA ni del PPC, sino es un tema que tiene una serie de fundamentos en los últimos años. Yo creo que hemos tenido una serie de convergencias, cada uno teniendo su propia identidad política, pero hemos tenido una serie de convergencias en puntos. Desde defender la democracia, ¿no? Desde temas económicos y sociales en los que nos hemos encontrado en el camino, y últimamente yo diría en rescatar el valor de la política, ¿no? Como acción noble de los ciudadanos, de las personas, por mejorar a su país. Porque cuando vemos que una serie de elementos extraños, raros, influencias económicas, etcétera, empiezan a predominar, ¿no? Entonces, ¿cómo no intentar rescatar este noble oficio de hacer política por el Perú? Entonces, eso es lo que nos mueve. También podría agregar, Raúl, que, por ejemplo, cuando se instauró la Asamblea Constituyente, en la cual se había inventado el voto preferencial para bajarlo ahí a la torre, y fue al revés, fue elegido con más de 1 millón de votos Víctor Raúl como constituyente, pese a los cantos de sirena que la izquierda le hacía al PPC en ese momento, el doctor Luis Bedoya Reyes, tuvo la generosidad de rechazar esas pretensiones y decir, sin pedir absolutamente nada a cambio, porque así fue, en respaldar
de manera incondicional la elección de Eira Torre como presidente de la Asamblea Constituyente. En el camino había una serie de otras coincidencias, pero eso creo que es un hito fundamental, que nosotros lo tomamos muy en cuenta, está en nuestra historia, está en la historia de ellos, y creo que todo esto ha alimentado esta opción, esta decisión que hemos tomado, que ahora la plasmaremos de manera oficial sin duda, pero que lo hacemos por el bien del país, para aportar lo mejor de ambas partes. Doctor Raúl Castro, bienvenido también. A ver, muchas gracias. Cuéntanos ya su perspectiva, pero sobre todo, cuéntanos un poco también si se ha calmado, ¿no?, la tormenta interna, ¿no? Pareciera que sí, pero de hecho esas tormentas dejan también su huella. ¿Y por qué el APRA? Podrían haber optado por, y de hecho había la posibilidad, y quizá los guiños de PPK, en fin, hasta de Acuña de repente. Ya vemos que Acuña está recogiendo también personalidades curiosas. Sí. Bueno, cómo no, muchas gracias. Nosotros tuvimos un congreso en el mes de febrero pasado y ese congreso estableció una cláusula pétrea. Vamos con un proyecto político propio. Los que se deseen sumar a ese proyecto político son bienvenidos. Y eso ha venido sucediendo, y con un sentido de responsabilidad política se construyó un proyecto político para el partido. Un proyecto que era interesante y que estaba a disposición del partido, si cabe la pena decirlo de esa manera. Pero, en todo caso, en el camino, Lourdes hace una propuesta, que es la propuesta de ir con el partido aprista. Originariamente... ¿Usted se resistió en ese momento? No. Lo que nosotros dijimos es que esto había que debatirlo internamente, que el debate debía producirse internamente. Dijimos que no nos oponíamos a nada, que esto había que mirarlo en función de los intereses del país, y en segundo lugar en función de los intereses del partido, en último lugar en los intereses de las personas. En ese momento dijimos, abramos el debate, pero teníamos una cláusula pétrea que ha sido modificada en el último congreso del sábado pasado. En consecuencia, al levantar esa condición, se ha venido a generar un debate interno muy interesante, muy político y bastante alturado. Quiero decir que las diferencias que se produjeron fueron por razones que no tienen nada que ver con el proceso político del 2016, sino con la elección territorial de los dirigentes a nivel nacional al interior del partido, que eso fue un episodio de hace más o menos un mes, pero que no tiene nada que ver con el tema electoral 2016. Entonces, levantada esta condición, se produce el debate y se forma una comisión especial ad hoc que recoge opiniones de todo el país. Yo personalmente visité todo el país, rápidamente, viajes relámpagos, y luego de constatar ciertas condiciones, llegamos a un diagnóstico muy específico. El Perú nuevamente corre el riesgo de caer en manos de fuerzas desorganizadas, de fuerzas no institucionalizadas, de partidos improvisados, y esto vuelve a afectar nuevamente las condiciones país. Todo aquello que estamos viendo en la encuesta de CPI esta mañana. El presidente Humala no lidera, el Partido Nacionalista no es un partido real, no actúa como tal. Pero los otros competidores de ahora no es que sean tan desorganizados. Bueno, ok, podríamos... Uno puede pensar que el outsider es el señor Acuña, pero el señor Acuña tiene una larga actuación y que vaya que ha tenido éxitos en el norte, ¿no es cierto? Sí, o sea, no, sin lugar a dudas. Ha tenido y PPK puede ser, en fin, multivariado en algunas cosas, pero de hecho también está claro que hace tiempo tiene ascendiente y política, así que no veo cuáles son los pasajeros dentro de los 5 que están. De acuerdo. Toledo y García son ya excesivamente estables. Pero, a ver, usted ha mencionado dos, don Raúl, ¿no? Acuña y PPK, personas respetables sin lugar a dudas, los dos promotores individuales de dos proyectos políticos. César Acuña no se le conocía un segundo, ni siquiera a su hijo que estaba en el Congreso. ¿Quién es el segundo? ¿Cuáles son los cuadros políticos que acompañan al señor Acuña? La señora Anel Townsend, que ha entrado hace 10 días o una semana, y nuevamente cuadros que está importando de diversos sectores. No digo que no sean cuadros respetables, personas interesantes, pero que no tienen absolutamente nada en común y que a la hora de hacer gobierno saltan inmediatamente las diferencias y las contradicciones. En consecuencia,
siendo un proyecto político respetable, etcétera, etcétera, no creemos que es lo que le convenga al Perú. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, excelente persona, un tecnócrata de alto nivel, una persona conocida en el mundo financiero internacional, pero creemos que no reúne las condiciones como organización política para dar la estabilidad que el país necesita. En función de eso es que hemos ido decidiendo las cosas. Nos vemos nuevamente amenazados por un nuevo gobierno del señor Humala, por un nuevo gobierno que no tiene la capacidad, la profundidad y el liderazgo que se necesita para enrumbar el Perú, y en consecuencia en esa línea de pensamiento hemos ido decidiendo. Brevemente, el segundo punto que usted pregunta, ¿por qué las alianzas? Porque es exactamente parte del mismo análisis, porque en un país tan fragmentado como el Perú, lo que hay que hacer es promover las alianzas y no, más bien, de lo que se trata de hacer en el Parlamento, de impedir que se formen alianzas subiéndole la valla. Lo que se requiere es más concentración y menos dispersión. Y entonces, por ahí también es sumamente interesante mirar que los grupos políticos cada día se vayan reuniendo en torno a proyectos reales. Y en el caso de la alianza con el APRA, quiero señalar que los antecedentes internacionales están a la mano, ¿no? La concertación chilena, la concertación alemana entre la socialdemocracia y el socialcristianismo. De manera que si uno examina los antecedentes de cómo esto ha funcionado en América Latina y en el resto del mundo, hay experiencias sumamente exitosas. Vamos a hacer una pausa, 9:25, y continuamos. Estamos un poquito cortos de tiempo, de modo que rápidamente vamos a escuchar ahora para poder centrar rápidamente al congresista Carlos Bruce. Gracias, Raúl. Bueno, se habló mucho en realidad de que PPK iba a jalar a mucho más gente, y ahora ha preferido este difícil camino de la soledad, pero una soledad acompañado, bien acompañado. Después de escuchar a Jorge y a Raúl, no nos queda más que felicitarlos por esta unión civil que han hecho. Ya ven que se puede formar nuevas familias. Bueno, de repente pasa usted también para aquí. La verdad, pero después lo vuelvo a pensar y se me quita. Efectivamente nosotros desde el momento dijimos que íbamos a ir solos. Porque es como la película La soledad del corredor de fondo. Digamos, y en los últimos días se nos han acercado muchas organizaciones y dijimos, oye, ¿cómo vamos a afrontar esto? Porque, bueno, por modales democráticos uno debe conversar siempre. Y nosotros dijimos, sí y solo sí, una alianza va a ayudar para mejorar nuestra posición técnica, de propuestas, institucional, para sacar de la pobreza a más peruanos, entonces vamos con una alianza. Pero si es para salvar la inscripción de una agrupación, para buscar una ubicación en una plancha, para buscar una ubicación en una lista congresal, nada más, no, eso es repartija, y eso sí, nosotros en eso preferimos no hacer alianzas. O sea, el plato de lentejas se mantiene ahí. Preferimos tener nuestra propia propuesta, buena, mala, nuestros hermanos dirán que es mala, nosotros decimos que es buena, pero nuestra propuesta de sacar de la pobreza al millón de peruanos y continuar con esa propuesta hasta el final, en vez de buscar algún tipo de repartija para ver de qué manera, oye, yo te acomodo aquí, te doy un puestito acá y tú me das un poco de plata o paneles o cosas y vivimos como hacemos la campaña. Porque eso desnaturaliza una propuesta original y que tiene basamientos técnicos propios. El pueblo decidirá si nuestra propuesta es la mejor, y si no es la mejor, con el voto nos dirá, ustedes no son, o nos dirá, sí, ustedes son la propuesta más indicada, pero no buscar este tipo de acercamientos que... Pero sí han preferido acercamientos de personas, ¿no es cierto? Porque sí hay unas invitaciones variopintas. Así es, pero son personas que se adhieren a nuestros planteamientos muy distintos, de organizaciones que ya tienen una ideología distinta, tienen inclusive
una acción política distinta históricamente, y que de ahora de alguna manera confluyen para sorpresa de algunos, de una forma que no parece natural, ¿no? Hablando con referencia a los argumentos que se hicieron en términos de unión civil. Entonces, nosotros preferimos mantener nuestra identidad, que sea el votante el que decida qué propuesta hacer, y por eso es que en el Congreso hemos nosotros defendido el tema de subir las vallas, para que las agrupaciones vayan decantando, aquellas que tengan poca votación popular van a ir saliendo del escenario, y esas personas de manera individual, ya no como organización, tendrán libertad de sumarse a las organizaciones que el pueblo considera que deben seguir adelante. Es una forma como el tablero político del país se va perfilando, y no tratar de ir sobreviviendo en función de cupos y repartijas, que realmente no es lo más saludable. Muy bien, bienvenida también a Anel Townsend, es congresista, es ministra, vocera ahora de Alianza para el Progreso. Buenos días. Las disculpas del caso, le contaba a Jorge que estaba reunida con mujeres que han venido de Arequipa en un desayuno, no arequipeño, limeño, pero de trabajo, sí, para difundir. ¿Cómo va lo de las alianzas? Sí, bueno, yo no estoy... Bueno, un poco para ratificar, el día lunes me he inscrito en el Partido de Alianza por el Progreso. Soy cosa que ha sido criticada, dicho sea paso, por lo menos ha habido mención de que ha sido por varios sitios. Hay que someterse a la crítica y respetarla y agradecerla, y decir que en todo caso hemos estado del lado de la lucha por la democracia, ¿no? Recordar, y me da gusto estar aquí con Carlos Brus, con Jorge del Castillo, con Raúl Castro, y también con la libertad de prensa y el análisis democrático con ustedes, porque... Yo no soy la libertad de prensa. No, la libertad de prensa significa que los periodistas... Como han mencionado personas, digo... Bueno, soy Raúl Vargas. Raúl, es que ha habido... Es que después de repente te enojas que te personaliza, van a decir, está parcializada, o él. Pero bueno, ¿cuál es mi resumen? Mis ideales han sido siempre los de la democracia, los de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los de efectivamente la libertad de expresión, y no a las dictaduras y al autoritarismo. Y creo que luego he tomado una decisión, inscribirme en un partido, me someto al juicio ciudadano amplio, como debe ser. Ahora, me preguntas de las alianzas. Las alianzas que sí van mostrando también diversos rostros. Hay una dirigencia nacional donde está el presidente del partido, que es César Acuña, y Luis Iberico, entre otros, y ellos han anunciado, especialmente César Acuña ayer, que han hecho alianza se ha hecho alianza con un solo partido por una coincidencia de ser un partido municipalista, descentralista, como es Somos Perú. Y esto es lo que ha ocurrido. Han venido reuniéndose en los últimos tiempos respecto a este tema. Acuérdate que César Acuña ha sido presidente del AMPE, ha sido alcalde 2 veces, y que efectivamente Somos Perú ha representado, y creo que aún representa, una presencia destacada de alcaldes que, más allá de la estadística, es la gestión, ¿no? Tiene 2 buenos ejemplos en Lima, y también hay algunos en provincias. Entonces creo que hay un punto de encuentro interesante allí, y eso es lo que ha decidido esta dirigencia. ¿Todavía hay posibilidades de que se incorpore en estas horas a alguna otra agrupación? Eso no está en mi manejo, porque soy una militante, no soy una dirigente. Me han pedido y he aceptado ser vocera y movilizadora de lo que es la campaña en Lima. Entiendo que la alianza que se ha anunciado es la alianza que queda, porque así lo han anunciado oficialmente ayer, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, Fernando Tuesta, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. A ver, ya la opinión precisamente de alguien que es un severo analista y al mismo tiempo está lejos de los partidos. Primero, ya sabemos el tema de la formalización de las exigencias que se tienen a partir de la norma electoral. No sé si estas alianzas ya están completamente santificadas, por lo menos en términos de papeles. Pero sí sería interesante volver a la pregunta básica, ¿no es cierto? ¿Las alianzas electorales son solamente momentáneas? ¿Tienen perdurabilidad? En un país en el que se ha venido insistiendo tanto en 2 cosas, ¿no es cierto? La necesidad de concordar en políticas de Estado, y además todo el mundo habla muy bien del acuerdo nacional, pero solamente como si fuera ya una fórmula casi religiosa, ¿no es cierto? Qué bonito es, pero podría haber sido más bien ese el camino para aproximaciones y concordancias.
Añado a esto el hecho de que a propósito de CADE se ha insistido mucho en que es muy difícil ahora advertir ideologías más específicas, ¿no es cierto? Que lleven a pensar que estamos entrando pues a un terreno político que no sea tan coyuntural. ¿Cuál es tu opinión con respecto a estos temas, Fernando? En los últimos 40 años, la única alianza electoral que se configuró como alianza de gobierno fue la Alianza de Acción Popular y la Democracia Cristiana allá en los 60. Posteriormente han habido alianzas de gobierno que no han sido alianzas electorales. Por ejemplo, la de Acción Popular con el PPC en los 80, por ejemplo, la de Perú Posible con el FIN posteriormente a la elección, la última del Partido Nacionalista con Perú Posible. Pero lo que uno ve ahora es que a partir del 2006, que se incorpora el umbral de representación o valla electoral, las alianzas obviamente se han multiplicado. Y entonces ahora se constituyen sobre la base de pragmatismo. En realidad, mucho de las alianzas está configurado por esta necesidad de mantener al partido inscrito, que no es poca cosa. Y yo creo que es legítimo que además así sea. De los 22 partidos inscritos, hemos comentado ya, incluso acá en RPP, que estos se iban a reducir. Yo creo que quizá a 11, 12, hay que esperar el día, porque también es cierto que todo se está, digamos, demorando por estas negociaciones que no deben ser fáciles. Y lo que tú dices es cierto. Yo creo que más allá de lo que se estima y se dice, hay una necesidad de cubrir aquellas debilidades que no se tiene de manera propia. Porque si no existiera, como en otros países, posibilidad de alianzas, es probable que de 22 partidos se reducirían muchísimo a unos cuantos partidos que pudieran superar el 5%. Y digo que esto de los principios, ideologías que se trata, pesa más, yo creo, el pragmatismo. Pero acá mismo, ¿no? El PPC estuvo con Alianza para el Progreso, con PPK y Renovación Nacional la vez anterior, ¿no? En la bancada que hasta ahora está en funciones está Carlos, conjuntamente con el APRA. Anel ha apoyado a Fuerza Social y, en fin, acá mismo podemos ver en esta sola pequeña sala que han habido, pues, de alguna manera cambio de sillas. Entonces, aquellas voces que hablan, pues, de traiciones, transfugismos, etcétera, yo creo que de alguna manera hay que descartarlos, si es que casi todos de alguna manera tienen unos u otros, ¿no? Y no se trata tampoco de calificar. Lo que sí muestra es una debilidad de los partidos en general, ¿no? En segundo lugar, pesa más el pragmatismo que las ideologías, ciertamente. Por otro lado, en esta oportunidad, más que en otras, la presencia y la necesidad de las organizaciones regionales es mayor. Mismo PPK ha señalado que va a hacer alianzas con grupos regionales. César Acuña, en Alianza para el Progreso, ha señalado lo mismo. Es decir, es también una aceptación de que los partidos nacionales por sí solos ahora no pueden. Y por otro lado, creo que existen alianzas informales. Vale decir, acá no se termina. Porque, por ejemplo, las alianzas formales son a partir de los partidos inscritos, pero hay partidos que han perdido la inscripción. Y sin embargo son organizaciones todavía que tienen algún nivel, de ascendencia, y eso se va a establecer todavía mañana más tarde, porque lo que mucho está en juego para los partidos que ya no pueden disputar la cabeza de una plancha presidencial o la presidencia, sobre todo, es la posibilidad de integrar las bancadas parlamentarias. Entonces vamos a ver todavía en adelante nuevos nombres, nuevas incorporaciones. Quizás la vez pasada Gana Perú era eso, se cambió de nombre, aun cuando el único partido inscrito era el Partido Nacionalista, sin embargo incorporaba muchos grupos regionales o líderes regionales. Claro, el resultado no fue óptimo, a tal punto que de 47 escaños, hoy día tiene 20. Varios de ellos son de estos grupos regionales que se salieron. Finalmente... Bueno, pero justamente eso es lo que genera
poco, no digo la decepción, pero sí una mirada bastante indiferente del votante. Sí, esto es duda. una cosa puramente coyuntural y se va a disolver apenas entremos a la danza verdadera. Y ahí viene el otro punto. Tampoco se termina en eso si no hay otro elemento que es la incorporación individual de personas, de políticos que han estado en distintas bancadas, en distintos partidos, pero que no estaban inscritos en los partidos. Eso les abre la posibilidad de incorporarse a cualquier partido en las listas. Hoy mismo sale en el periódico la posibilidad de que la señora Cuculiza quizá integre la lista parlamentaria de Solidaridad Nacional. Más allá de lo que sea cierto o no, lo coloco como ejemplo. ¿Y por qué ella, siendo de la bancada de Fuerza Popular? Porque no está inscrita en el partido. Fuerza Popular, de los 37 parlamentarios, tan solo 3 estaban inscritos en el partido. Se sumó a 12. Pero entonces lo que vamos a ver es todavía movimientos en distintos sentidos, pero lo que también expresa esto es que entre los partidos principales con intención de voto no hay muchas diferencias, no solamente en las propuestas que hasta ahora, no las tenemos por cierto todas, sino del punto de vista también del elector. No hay grandes diferencias y estos movimientos de partidos, candidatos, digamos, se va a ver en distintos sentidos y se van a anular en el sentido de que algún partido se le acuse de ser, digamos, el centro de atracción de personas que vienen del otro lado, ¿no? 9:47, una pausa. Directas. En el caso de, ¿cómo le llamamos? Alianza Regional, Perú Marca, APRA, PPC, no sé qué nombre finalmente van a elegir primero. Sí. Y en segundo lugar, ya se ha hablado de esta cosa interesante que es que se puedan sumar fuerzas municipales o regionales, ¿no es cierto? Sí, claro. Y entonces veo que figuran el señor Juan Sotomayor, del Callao, no está Curi, señor sí está, Iván Vázquez, de la región loretana. A ver, permítame, Raúl. Es verdad, es una alianza APRA, PPC y el movimiento y el partido Vamos Perú, que es un partido nuevo, ¿no? Que justamente el secretario general es el señor Sotomayor, alcalde del Callao. Pero hay otros movimientos regionales, ¿no? En efecto, el señor Curi ha declinado participar, pero el movimiento de Chimpún Callao sí tiene una presencia y es parte del acuerdo político, digamos, no de una alianza formal, como también es el caso de Fuerza Loretana, que también es un aporte regional, porque son movimientos regionales, no tienen necesidad de alianzas. Hoy día lo que vamos a formalizar es la alianza APRA, PPC y Vamos Perú. Pero, para distinguirnos de los comentarios que se han hecho, en que son coyunturas, jales, contrataciones, cambio de camisetas, como le quieren llamar, ¿no? Esto es una cosa de instituciones, en las que nosotros queremos poner la política. Si llegamos al gobierno, sabemos que vamos a tener un esquema de gobierno, una decisión de gobierno, una unidad de gobierno. Y no esto que después terminamos con la mitad de la bancada, con los que se fueron por aquí, por allá. Sí, que más ha desacreditado. Eso es fundamental. O sea, no somos una alianza electorera, somos una alianza que aspira y tiene vocación de gobierno y lo queremos hacer con la mayor entrega posible, poniendo nuestra historia de ambos partidos como garantía de esto y respetamos las decisiones de otras personas de otros partidos. De acuerdo. Pero creo que no están en el nivel de institucionalidad que el APRA y el PPC le podemos entregar al Perú. Doctor Raúl Castro. Gracias. ¿Va o no va la doctora Lourdes Flores en la plancha? Bueno, son llamadas del público, no son preguntas que se me ocurren a mí de pura maldad. Es un tema que es un tema que nos gustaría a todos, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que Lourdes es la candidata natural del PPC y cuando se ha tratado de, bien sea encabezar una plancha presidencial o cualquier otra modalidad, siempre Lourdes tiene evidentemente la primera opción. Y quiero decir esto porque eso ha sido siempre así y nadie en el partido lo ha negado.
pero quiero rescatar lo que ha dicho Jorge. O sea, nosotros concurrimos a esta elección, a este proceso electoral, con cuadros políticos que tienen formación política, formación doctrinaria, que tienen experiencia en acción política, que tienen equipos con los cuales se trabajan, tenemos interpretaciones de la realidad, programas de gobierno a 30 años, equipos de plan de gobierno a ambos partidos. Anoche hemos trabajado hasta las 2:30 de la mañana revisando toda la mitología de lo que significa constituir una alianza, una cosa espantosa realmente, desde las 3 de la tarde hasta las 2:30 de la mañana para constituir una alianza, y ahí hemos visto en acción los personeros del APRA, los personeros del PPC, y vemos pues que hay un partido que funciona, hay dos partidos que funcionan, Vamos Perú, por cierto, pero todo esto son equipos, son maquinarias que se ponen al servicio del país, ¿no? Eso es lo fundamental. De acuerdo. Muy bien. Entonces, a ver, don Carlos Bruce, ¿cómo reacciona usted? Nos ha dicho que ya no les interesa, ni van a buscar, ni propiciar, ni han buscado, ni propiciado alianzas con grupos, pero sí con personas, ¿no es cierto? Y ahí el riesgo de la variapintura no les preocupa. Ahí lo que ocurre... Ahí le hablo desde la perspectiva pues del elector, ¿no? El elector dice aquí, claro, efectivamente no hay alianzas, pero están buscando satisfacer con una serie de personajazos, personajillos en diversos puntos del país. Y eso los convierte en variopintos. Lo que pasa es que ese reclutamiento de gente valiosa tiene un solo objetivo único: es sacar a la gente de la pobreza. Entonces nosotros buscamos el poder convocar a personas que nos ayuden a sacar a los peruanos de la pobreza en la que se encuentran, en mejorar con programas de vivienda, programas de agua, seguridad, mejor programas de salud, de educación. ¿Como quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, Fernando Rospiglioso y Gino Costa en materia de seguridad, por dar un ejemplo. El lunes estamos anunciando nuestra plancha presidencial, no puedo decir los nombres todavía, pero es la plancha que estamos proponiéndole a la Asamblea, donde va a haber gente muy exitosa en cada uno de sus campos, que nos va a ayudar a solucionar problemas como el problema de la educación y el problema de la microempresa. Y todos, repito, todas las personas que nosotros buscamos es con el solo y único objetivo de sacar a la gente de la pobreza. No nos quita el tiempo el cómo formalizar una alianza para pasar la valla electoral. Nosotros nos quedamos hasta las 9 de la mañana también, pero viendo de cómo solucionar el problema de la pobreza en el Perú y no buscando cómo solucionar papeleos para hacer alianzas. Bueno, son dos madrugones, vamos a ver. Es que los equipos son multidisciplinarios. Mientras en una sala trabajan los personeros, en otra sala trabajan los equipos de plan de gobierno. Ese es un partido, ¿no? Bueno, son madrugones, por eso digo. Y entonces el refrán dice, no por mucho madrugar se amanece más temprano. A ver, en el caso de ustedes no madrugan, entonces. No, y hay que madrugar para trabajar. Yo estoy de acuerdo con que hay que fortalecer lo que significan las organizaciones partidarias, y por eso en lo individual yo he decidido tomar el reto, inscribirme en un partido que tiene 14 años, que tiene el 10% de la presencia municipal, que hay que fortalecer, que hay que hacer escuelas ahí de promoción de lo que significa la conexión descentralizada del Perú, ¿no? Entonces yo pienso que la experiencia y la presencia de personas que vienen desde las regiones hacia Lima es importante. Hay un programa, un ideario que se refiere justamente a que en el Perú efectivamente tenemos, y eso es una coincidencia como para un punto fijo, diría yo, entre varios partidos una vez que culmine la elección, que es que nuestro crecimiento tiene que ir acompañado de sostenibilidad ambiental, de que los niños y niñas no tengan diferencias porque uno está en el campo y otro en la ciudad para estudiar, donde el embarazo adolescente no sea un truncamiento de lo que significa el desarrollo tanto de la madre como del niño, donde la educación tenga posibilidades de llegar a 1,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Qué quiero decir con esto? En los partidos, cada uno con su esfuerzo debemos trasladarle al elector, a la electora, cuál es la mejor propuesta y respetar lo que cada uno haya decidido. Muy bien. Bueno, Fernando, se lo va a terminar rápido. Finalmente, ¿cómo convertir entonces una alianza electoral en una alianza de gobierno? Sobre todo en un hecho que va a ser histórico. El nuevo presidente de 2016 va a ser el 4º presidente elegido democráticamente, solo comparable a inicios del siglo XX. Hace un siglo que no tenemos un 4º presidente elegido. ¿Pero en qué circunstancias?
a diferencia de los 3 gobiernos, incluido este, en desaceleración económica y otros problemas realmente importantes. No, y entonces esto es el tema regional. Que claro, y el tema regional que todavía está latente por resolver, es decir, la gran tarea entonces va a reposar no solamente quizá en un partido, sino en una alianza de partidos. Y entonces, claro, la tarea es convertir esas alianzas que acá se prometen de manera electoral en alianzas de gobiernos sólidas, las más sólidas que se pueda, por cierto, pero además, seguramente este gobierno no tendrá, como estos 3, una mayoría parlamentaria, con lo cual es necesario crear entonces acuerdos, esto que muchas veces no se ha hecho en estos años. Muy bien, muchísimas gracias a Esta es la todos foto, los Raúl, si lo puede captar la cámara, cuando Luis Bedoya Reyes le toma juramento en la Asamblea Constituyente ahí en la Torre, Víctor Raúl ¿no es Ayala cierto? Torre, que fue un gesto, efectivamente. Acá hay uno de los cimientos de esta alianza de gobierno. Esta es la idea. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Jorge del Castillo, Raúl Castro, Carlos Bruce, Daniel Townsend, Fernando Tuesta Soldevilla. Y por supuesto que vamos a continuar conversando. Gracias. Viene ahora una pausa navideña y luego naturalmente las cosas en enero arrancarán con caluroso fervor. Muchas gracias.